Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos a esta presentación. Buenas noches. En nombre del International Kunstverein Luxemburg, les damos la bienvenida a esta que es la cuarta conferencia de la serie La Philosophie pour tous, la filosofía para todos, en esta versión en castellano que traemos de esta presentación que se llama Heidegger y la Lichtung, explorando ese extraño lugar donde el ser se manifiesta. Mi nombre es Rick Serrano y soy miembro del IKL. Con mucho gusto estamos aquí en este jueves 27 de enero en la galería Subtile, aquí en Bel Air, en Luxemburgo. Y bueno, esperamos que esta presentación sea de su interés, que sea de su agrado. Comenzamos por dar las gracias a Catherine Lebrun, propietaria de la galería Subtile, que muy amablemente nos acoge esta noche aquí en Bel Air. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, gracias a la generosidad de Catherine. Bueno, pues como les comentaba, esta conferencia es parte de la serie La Philosophie pour tous que comenzamos en julio pasado, cuando tuvimos la charla sobre Descartes, y continuamos en octubre con Sabiduría Griega, allá en la Galería Valerius, y después tuvimos el 25 de noviembre Wittgenstein en la Embajada Austríaca, y hoy nos encontramos aquí en Subtile para hablar de Martin Heidegger. Entonces, bueno, este es el marco de las conferencias y después vienen las otras dos de las cuales hablaremos al final. Bueno, pues entonces les decía que el título de la charla se llama Heidegger y la Lichtung. La Lichtung es este concepto del cual vamos a hablar en esta noche aquí con todos ustedes. Y bueno, permítame comenzar como siempre en las charlas del International Kunstverein Luxemburg. Permítanme comenzar compartiendo con ustedes los tres objetivos y un disclaimer que hacemos siempre. Primero que nada, recordarles que nuestro objetivo primordial es acercarles a ustedes la filosofía. Segundo es mostrarles por qué la filosofía es interesante y por qué es pertinente para sus vidas. En aquí y en ahora, por qué la filosofía es importante. El gran disclaimer es, por supuesto, decirles que no se trata en ninguna medida de una exposición académica, ni que tiene el rigor académico que hablar de Heidegger implicaría, ¿verdad? Esto es más que nada una charla. Y lo que estamos buscando en última instancia es transmitirles a ustedes nuestra pasión por la filosofía. Lo que queremos es que salgan ustedes de esta galería con la idea de que la filosofía es algo fascinante, que es algo pasional, porque de eso se trata todo esto. Y bueno, para eso vamos a hablar el día de hoy, como decíamos, de Martin Heidegger. Martin Heidegger, sin duda, el filósofo más importante del siglo XX, 1889-1976, nació y murió en Messkirch, en Alemania. Martin Heidegger comparte fecha de nacimiento, bueno, año de nacimiento, con Wittgenstein y también con Hitler. Y bueno, es muy controversial, ¿verdad? Martin Heidegger creció en el seno de una familia muy religiosa, muy católica, y él entró al seminario jesuita, donde estuvo 2 años, pero después de 2 años descubre la filosofía y entonces decide abandonar el seminario y se va a dedicar de lleno y por el resto de su vida a la filosofía. Va a escribir su tesis doctoral en el 1915. 1916 muy importante porque va a conocer a Edmund Husserl, padre de la fenomenología, y que va a tener una influencia fundamental en Martin. En 1919 ya es profesor en la Universidad de Freiburg, y en 1926, importantísimo, escribe su obra maestra Sein und Zeit, Ser y Tiempo, ¿no? En 1933 se va a volver rector de la misma universidad y al año, aquí está la Universidad de Freiburg en Alemania, y en ese mismo año se va a afiliar al partido nazi. En 1934, sin embargo, va a renunciar a ambos y va a dejar de ser tanto rector como miembro del partido, pero después en 1978 muere Husserl y eso va a tener una cierta influencia también. En 1945 la facultad de Freiburg cuestiona su participación con el partido nazi y entonces es suspendido. Después él tiene un nervous breakdown y es ya impedido de dar clases y de trabajar en la universidad hasta 1951, donde ya le levantan la prohibición y regresa, y en 1976 morirá. Bueno,
Evidentemente hay una gran polémica, ya saben, en torno a su involucramiento con el nacionalsocialismo, etcétera. Yo sinceramente no considero que sea un argumento que deba jugar en su contra. Se podría hablar mucho y debatir, pero para mí hay un elemento que es evidente que eso no procede, y es el hecho de que el amor de su vida fue Hannah Arendt, la importantísima filósofa judía alemana. Entonces, pues por muchos años fueron amantes. Entonces, bueno, eso para mí descarta. Incluso hay algunos comentarios de Hannah Arendt explicando la posición de Heidegger y por qué en realidad él era no otra cosa que sujeto de la represión. En fin, pero bueno, son datos biográficos. Lo que en realidad aquí nos interesa es hablar de sus ideas y en concreto de la idea de Lichtung, que se contiene en varias de sus obras, pero bueno, evidentemente la obra fundamental es Ser y Tiempo, Being and Time, Sein und Zeit. Yo les puedo recomendar esas dos ediciones, tanto en inglés como en alemán, y la edición en castellano, por supuesto, también existe. Hay varias ediciones muy buenas. Bueno, fundamentalmente, ¿qué nos va a decir Martin Heidegger? Por simplificarlo mucho, porque por supuesto no podemos hablar en 45 minutos del edificio tan tremendo de intelecto construido por Heidegger en una charla tan breve como esta de esta noche. Sin embargo, permítanme decirles muy sencillamente que él básicamente, bueno, cuando vemos la historia de la filosofía, ¿no?, de la cual hemos hablado en estas charlas varias veces, ¿no?, comienza con Tales de Mileto, en fin, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, la escolástica, etcétera, René Descartes, en fin, ¿no? Bueno, él va a decir, bueno, todos esos señores, fundamentalmente, todos esos señores están equivocados. Digamos que estamos yendo en la dirección equivocada, va a decirnos él, ¿no? Wir sind in der falsche Richtung. Vamos, estamos sobre la pista equivocada, porque todos ellos han estado hablando de historia de la filosofía. Ellos han estado hablando de cosas un poco circunstanciales, de los predicados de la filosofía, cuando en realidad en el origen, antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, ahí sí que se hablaba de la verdadera filosofía, ¿no? Él va a citar a Parménides, ¿no? Y él va a decir, en realidad Parménides sí que tenía la pista correcta, ¿no? De Parménides, bueno, conocemos muy poco, pero una de las cosas que sabemos es que él dijo, el ser es y el no ser no es. O sea, Parménides estaba confrontado con la idea del ser, y eso es lo que va a fascinar a Heidegger, ¿no? Él va a decir, él sí que tenía, Parménides, él sí que tenía el foco apropiado. Dice, lo que nos debe interesar es el ser. Eso es lo que nos debe interesar. Eso es lo que en alemán se llama Die Seinsfrage, la pregunta por el ser, Die Seinsfrage. La pregunta por el ser y por el sentido del ser, Die Frage nach dem Sinn vom Sein, la pregunta del sentido del ser. Eso es lo que le va a interesar, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿qué es en realidad lo que queremos decir cuando nosotros decimos que algo es? Por ejemplo, si yo digo que él es, ¿qué es este es cuando yo digo él es, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar la filosofía de Heidegger, de preguntarse por la esencia de qué significa decir soy cuando yo digo yo soy. ¿Qué significa esto? Esa es la Seinsfrage. Y de eso se va a tratar. Bueno, la charla de hoy que se detiene en estos conceptos, yo les voy a dar una serie de elementos de la filosofía de Heidegger, pero esto, como ya les decía, no es una lección académica de rigor en ninguna medida. Esto es una charla, y lo que yo busco en esta noche, en esta galería Subtile, lo que yo busco es generar en todos ustedes, una cierta reflexión, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes se lleven alguna pregunta, algún planteamiento de lo que yo les voy a compartir de Heidegger, pero mirado hacia ti mismo, hacia ti misma. ¿Qué es y qué importa de Heidegger para ti? ¿Qué implicación puede esto tener de ti en tu vida? Bueno, vamos a continuar. Él se va a ocupar, como ya decíamos, por la cuestión del ser, ¿no? Entonces, bueno, y él va a introducir muchos conceptos. Heidegger es una persona que le encanta inventar palabras, le encanta inventar términos, ¿no? Dice, el lenguaje tal y como es el idioma no tiene todo lo que yo necesito para expresar, entonces él va a inventar términos, ¿no? Uno de los términos que él va a inventar se traduce en castellano como el yecto. El yecto quiere decir que tú has sido arrojado, ¿no? We have been thrown.
tú has sido arrojado al mundo, ¿no? Les traigo esta imagen de Prometeo encadenado, de Orozco, ¿no? Un poco yo así me lo imagino, este yecto heideggeriano, ¿no? El hombre que entre llamas y en un gran dramatismo, así como Prometeo aquí en el Hospicio Cabañas de Guadalajara, es lanzado al fuego del mundo, ¿no? Un poco así, yo me imagino este yecto, este being thrown into the world, ¿no? Como este figura de Prometeo encadenado cayendo, ¿no? En alemán la expresión es geworfen sein, ser aventado, ser arrojado al mundo, ¿no? Bueno, nadie te preguntó, esto es lo más interesante, a ti nadie te preguntó si querías nacer, a ti nadie te preguntó si querías nacer en Luxemburgo, o si querías nacer en España, o si querías nacer en México o en Argentina, a ti nadie te preguntó si querías nacer blanco o de piel de otro color, nadie te preguntó si querías ser hombre o mujer, nadie te consultó si querías nacer en una clase media o en una clase alta o en una clase baja, nadie te preguntó si querías nacer hablando alemán o italiano o castellano o francés, ¿no? Fuiste arrojado al mundo. Y estás aquí en el mundo, de pronto te ves en el mundo como esta imagen de Tamayo frente a la galaxia, frente al universo, ¿no? Tú has sido arrojado aquí, has sido arrojado, ¿no? Y además es un arrojado que no se detiene solamente en el nacimiento, ¿no? En alemán este ser arrojado es el geworfen sein. Das geworfen sein es immer wieder, es decir, no solamente en el momento del nacimiento nadie te preguntó, no, sino a lo largo de tu vida hay varios momentos en los que nadie te pregunta y de repente, ¡pum!, eres arrojado, eres arrojada en una cierta circunstancia, ¿no? Entonces aquí otro cuadro del maestro Tamayo también, ¿no?, donde el ser está arrojado en el mundo, ¿no? De pronto, solitario y arrojado en el mundo. Y a ese ser, él le va a dar una palabra, lo va a llamar, no se va a referir al hombre o a la mujer, se va a referir a un concepto que él inventa, que es Dasein. Sein es el verbo ser, da es allí o allá, y es como decir el ser ahí, se traduce en castellano como el ser ahí. Entonces él no va a hablar del hombre, sino él va a hablar del Dasein, que es esa persona, ese ser que ha sido arrojado en el mundo en una cierta circunstancia, en un cierto país, en una cierta condición. Eso es el Dasein, es decir, tú arrojada, arrojado, hoy en Luxemburgo, en esta galería, en esta noche, escuchando esta charla, en fin, esa persona en tu condición en el mundo, ¿no? El Dasein ha sido arrojado. Bueno, el Dasein es en el mundo, es un ser en el mundo. A Heidegger le encanta utilizar guiones, ¿no?, para unir palabras y crear conceptos, ¿no? Entonces este concepto de ser en el mundo, el Dasein es un ser en el mundo. Y él va a decir, todo en realidad es mundaneidad, podríamos traducir esta palabra inventada también, Welthaft. Es ist alles Welthaft. Todo es mundaneidad en el sentido de que todo, yo lo pongo en contexto de mi mundo, en aquel mundo donde he sido arrojado. Se inventa también un verbo y lo conjuga, es weltet, como mundea o mundanea, podríamos decir, ¿no? Todo mundanea, ¿no? Porque él dice, ahí estás. Y bueno, aquí a mí me gusta mucho Heidegger porque él va a jugar mucho con los opuestos. Él está fascinado con los opuestos, pero son opuestos que yo les llamo complementarios. No son opuestos que luchan o que se contradicen, sino son opuestos que se complementan. Son opuestos que se enriquecen, son opuestos que son dos caras de una misma moneda. Aquí, por ejemplo, como en este cuadro, nuevamente del maestro Tamayo, llamado Dos Caras, que a mí siempre me ha gustado mucho, ¿no?, se complementan, ¿no? Y él va a decir además algo muy importante, Leben ist Sorgen, o sea, el vivir es angustiarte, el vivir es preocuparte, el vivir es ocuparte, el vivir es estar siempre haciendo algo, como teniendo pendientes, ¿no?, como teniendo ocupaciones y preocupaciones, cierta angustia, ¿no? El vivir es angustia, el vivir es esa grandísima preocupación, ¿no? La vida está asociada a esa angustia, a esa preocupación, nos va a decir Heidegger. Y él va a decir, en realidad, realizarte es tener el valor de confrontar esa angustia. Hat den Mut zu Angst, tener el coraje de enfrentarte a ese terror, a ese miedo, ¿no? Evidentemente ya no te lo digo, pero tú ya comienzas a saber de qué angustia y de qué terror te estoy hablando. Tú sabes cuál es la última angustia y el último terror, ¿no? Bueno,
Continuando con las dualidades, ¿no? Heidegger va a decir, bueno, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de la filosofía? Bueno, el verdadero objetivo de la filosofía es o va a ser la tarea del pensar, ¿no? The task of thinking, la tarea del pensar, ¿no? Eso es lo que a él le va a interesar. En la medida que tú piensas, eres, en cierta medida, ¿no? Te pone aquí en el plano. Y él va a decir, bueno, a él le preocupa obviamente la ontología, ¿no? Le preocupa el ser del Dasein, ¿no? Y él va a decir, bueno, el ser está en cierta medida conectado con el arjé y está en cierta medida conectado con la presencia. Si yo tengo presencia, en el sentido de que soy como consciente, soy presente, ahí es donde se puede mostrar el ser. Y es de lo que estamos hablando esta noche con este concepto de Lichtung, lo vamos a ver ahora a continuación. Ya en esta lámina te muestro ese bosque, ¿no? Lichtung es ese claro del bosque que se va a iluminar, donde se va a poder manifestar el ser, ¿no? Como lo dice el subtítulo de nuestra charla de esta noche. El ser humano, por cierto, siempre está en un proceso como de terminarse, como de completarse, como de complementarse. El ser humano no está terminado, ¿no? El ser humano va haciendo una suma de posibilidades y no nos importa la perfección. Lo que importa es el ser, lo que importa es el existir, el vivir, digamos. Heidegger va a decir, bueno, ya Descartes, con su famoso cogito ergo sum, un poco había hecho que la filosofía tocara tierra firme por primera vez, ¿no? Pero no le pegó, no le pegó. En realidad vamos a seguir buscando el ser, vamos a seguir buscando being, dice Heidegger. ¿Y ese being dónde se va a manifestar? Bueno, se va a manifestar donde haya plenitud de presencia, ¿no? Donde se pueda permitir acercar a la idea absoluta. Y bueno, vamos a ver en la charla de marzo, próximo mes de marzo, donde vamos a hablar del taoísmo, vamos a ver cómo esto tiene grandes conexiones con el poema de Lao Tse dentro de la filosofía del taoísmo. Pero bueno, ese es solo un adelanto. En realidad, aquí lo que importa es que el ser va a aparecer en la claridad, ¿no? In die Helle se llama en alemán. Open free space that can be illuminated. O sea, ese bosque donde tú, imagínate un bosque donde vas caminando, aquí en Luxemburgo tenemos varios bosques así que muy agradables, se puede ir a caminar, y tú vas dentro del bosque, en la zona oscura del bosque donde hay muchos árboles, bueno, entra poca luz, pero de repente vas a llegar a un claro, vas a llegar a esa Lichtung, la Lichtung es el claro del bosque. En ese claro del bosque puede entrar la luz y ahí se puede manifestar el ser. Eso es un poco lo que él está diciendo. Y él va a decir, llamamos esa puerta que hace posible que algo aparezca, la llamamos la Lichtung, el claro. En la palabra alemán un poco recuerda el viejo concepto francés de clairière, ese claro del bosque. Viene de dos palabras alemanas más antiguas que son Waldung y Feldung, que son, bueno, como un poco bosque y campo, pero en un sentido un poco arcaico. Él va a decir que el bosque, el claro del bosque, debe ser liberado de los árboles. O sea, es como una combinación. No debe de haber árboles, porque no los hay por naturaleza, pero también y al mismo tiempo deben haber sido cortados los árboles, deben haber sido talados. O sea, hay una cierta acción, digamos, motriz de haber eliminado los árboles. No solo que en la naturaleza no los haya, sino que también el Dasein en el hombre un poco quitó los árboles para que pueda penetrar esa luz. Entonces, cuando yo te estoy hablando de esta Lichtung, tú tienes que pensar, bueno, si todo esto se trata de pensar en mi ser, en quién soy yo, qué significa decir que yo soy. Bueno, para que se aclare ese pensamiento, hay que pensar en este claro del bosque llamado la Lichtung. Y tú tienes que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo es un poco ese talar de árboles, es un poco, en alemán se llama etwas lichten, o sea, un poco iluminar, un poco aligerar, un poco talar esos árboles para que permita penetrar el conocimiento. Parménides, ya decía Heidegger, ¿no? Decía, tienes que encontrar como la redondez del corazón, ¿no? Aquello que va más allá y que no tiembla ante la opinión de los mortales, ¿no? Tienes que estar dispuesta a descubrir la verdad, pongo un guión y repito, a descubrir la verdad, va a decir Parménides, ¿no? En ese concepto griego de verdad que ahora vamos a revisar nuevamente. Entonces, si todos habían estado equivocados, dice Heidegger,
Bueno, ¿cómo vamos a corregir la dirección? ¿Cómo vamos a corregir el rumbo de nuestra pregunta? Pues precisamente con aletheia. Aletheia, como sabes, en griego, es el concepto griego de la verdad. El concepto de que la verdad está un poco oculta y la tengo que ocultar, la tengo que cubrir, ¿no? La aletheia es aquello que permite que las cosas aparezcan, es la posibilidad de que el ser se haga presente, ¿no? Entonces tengo que desvelar. Fíjate un poco esta fotografía, el velo que tiene la chica sobre los ojos. No es un velo muy apretado, ni es un velo completamente opaco, si te fijas bien en la fotografía. A mí me encanta esta foto porque es el velo perfecto de la aletheia. Es la tela suave que no le permite ver, pero no está muy apretado y tampoco es muy denso. Un poco permite ver, hay que levantar eso, hay que abrir esa Lichtung, ¿no? Bueno, esa Lichtung, ¿no? Esa Lichtung del bosque que hay que llegar y que hay que abrir y que hay que limpiar, conecta con el corazón, nos lleva a un sitio silencioso, ¿no? Muy importante, de nuevo aparece este silencio. Ya lo hablábamos tanto con Wittgenstein en noviembre allá en la embajada austríaca, ¿no? Y todo esto va a conectar con llegar a una cierta concordancia, a un cierto acuerdo entre el ser y el pensar. Eso es lo que quiere Heidegger, que con esa Lichtung tú puedas tener acceso a conocer el ser a través de tu pensamiento. Ahora, importante recordar la gran diferencia entre aletheia y veritas. Ambas palabras en castellano son la verdad, ¿no? Pero la una es griega y la otra es latina. Y es muy importante ver que son diferentes, ¿no? Porque aletheia, ya lo decíamos, es ese descubrir, cubrir. Es la concordancia entre la representación y la presencia. Contraria a la veritas, clásica veritas romana, ¿no? Que es ciencia, que es lógica, que es exactitud, digamos que es militar, ¿no? Verba dicendi, ¿no? Bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Y aquí va a decirnos Heidegger, la tarea del pensar es provocarnos o buscar esa presencia para llegar a esa Lichtung, para llegar a ese claro del bosque donde entendamos de qué se trata el todo, de qué se trata la Science-Frage, la pregunta por el ser. Nuevamente, opuestos complementarios. Vamos a ver. Heidegger nos dice, tienes que limpiar el bosque. ¿Pero qué es limpiar el bosque? Bueno, el bosque, mira esta fotografía, el bosque atrás está denso, en alemán se llama la Dickung, la densidad, ¿no? Esa densidad hay que eliminarla, hay que quitar esos árboles. ¿Para qué? Para que pueda bajar la luz, ¿no? Esto es el concepto de Lichtung. Tengo que estar abierto para la oscuridad, pero tengo que estar abierto para la luz. Fíjate cómo los contrarios, oscuridad y luz, viven y conviven para Heidegger, ¿no? Tengo que estar también en cuestión de sonido, no todo es luz, ojo, hablamos de Lichtung, que tiene que ver con Licht, que tiene que ver con luz, pero también en este sentido hablamos de sonidos, ¿no? Tengo que estar abierto para la resonancia, pero tengo que estar abierto para el eco. Entonces tengo que estar abierto para el silencio, pero tengo que estar abierto para el sonido. Tengo que estar abierto para ambos. Y tengo que estar abierto para el sonido, pero también abierto justamente para la ausencia de sonido. Ojo que no es el silencio tal cual, es la ausencia del sonido en este caso. O sea, una cosa y su opuesto para Heidegger no es una negatividad, no es un algo peyorativo, no es un algo despectivo o no es un win-lose, diríamos en las empresas, ¿no? Es un just the other side of the coin, es el otro cara de la medalla. Él nos va a decir aquí también una cosa. Cuando hablamos de la nada, ¿no? Hay que pensar la nada como algo que no tiene forma, es la imagen de aquello que no tiene cosa. En inglés, como sabes, la nada es nothing, pero si partimos la palabra nothing, en realidad hablamos de no thing, o sea, no es que se destruyen las cosas, sino es que no hay cosas, ¿no? Es este concepto, ese retornar a la raíz, ¿no? Heidegger siempre va a estar diciéndonos, tenemos que retornar a Parménides, tenemos que retornar a la raíz. En ese retornar está esa stillness, esa calma, esa silencio, esa ausencia de turbulencia, ¿no? Esto es lo que él te invita a hacer. Buscar tu raíz, buscar tu stillness, buscar tu silencio. Ese es tu destino, es a lo que estás llamado, es a lo que estás llamada a hacer. Eso te va a decir Heidegger, ¿no?
Y él te va a decir, fíjate cómo ya empezamos a llegar, ¿no? El ser, él está buscando el ser, él está planteando la pregunta por el ser, pero te está dejando ver que del otro lado de la medalla hay ese nothingness, esa nada creativa, esa nada que aporta, ¿no? Él va a decir incluso la nada nadea. Complementary opposites, opuestos que se complementan y se enriquecen. Continuemos hablando un poco de este silencio, de esta absoluta paz, ¿no? Ese silencio nos va a iluminar, esa absoluta paz nos va a vaciar, ¿no? Eso es el vaciado famoso, lo encontramos en los místicos, lo encontramos en Oriente, ¿no? Ya lo hablaremos en la próxima charla cuando hablemos de taoísmo también y en la que le sigue cuando hablemos de los grandes místicos. El silencio nos va a llegar a la vacuidad o al vaciamiento y ese vaciamiento nos va a llevar a una cierta oscuridad, ¿no? Entonces, fíjate cómo se conecta, que es una maravilla esto, esa es la pasión que yo te quiero transmitir. Fíjate cómo la iluminación conecta con la oscuridad y la oscuridad no es un contrario de la iluminación, sino es como un complemento, ¿no? Y esto es la maravilla. Te dejo leerlo. Esto es la maravilla. Not being is a type of being. O sea, el no-ser es una forma de ser. Es esta nada creativa. Es ese vaso vacío que si lo pongo ahí, cumple su función, pero está vacío. Complementary opposites. Only nothingness can serve as the authentic ground of being. Solamente la nada puede ser como el bastidor donde puedo yo pintar el ser. Solamente esa Lichtung del bosque, porque está vacía, porque le he quitado los árboles, porque no han crecido ahí los árboles y porque puede entrar la luz, penetrar la luz, solo ahí se puede manifestar el ser. Entonces ya comenzamos a ver esta ecuación. Being, nothing, being. Ser, nada, ser. Comenzamos a ir a donde queremos ir, ¿no? Pregúntate qué significa esto para ti. Pregúntate, esto no es una cosa abstracta, ni académica, ni de universidad. Esto es para que tú te plantees esto que tiene que ver conmigo. Esto en qué medida me interroga. Esto en qué medida me está planteando algún cuestionamiento existencial para mí hoy, aquí. Bueno, invitarte a pensar que thinking not es diferente de no pensar. O sea, pensar en la nada es diferente de no pensar. Y Heidegger lo que quiere es que pienses en la nada. Pensar en la nada es pensar mindlessly, o sea, es pensar pero sin la mente. Es pensar en vacío, crear ese vacío, crear ese espacio blanco. Complementary opposites de nuevo, ¿no? El ser en la Lichtung, en el claro del bosque, le da cabida a la existencia del Dasein, te da cabida. Es decir, el que tú penetres en ese claro del bosque, el que tú te atrevas a penetrar en ese claro del bosque, el que tú busques ese claro del bosque, más aún el que tú busques talar esos árboles y busques encontrar esa luz, esa define y es la esencia de tu existencia como ser en el mundo, como Dasein. La esencia del Dasein reside en tu existencia. Tu esencia como ser en el mundo reside en tu existencia. Fíjate esta fotografía. Ahí tienes el claro del bosque, el ser humano pequeño en la niebla, pequeño en lo grande de ese bosque, en ese claro del bosque, y solo reflexiona. ¿Reflexiona sobre qué? Reflexiona sobre tu existencia. Tú en ese bosque reflexiona sobre tu existencia. El lenguaje hace posible esto, pero un poco también lo impide, porque el lenguaje tiene sus límites. La existencia del Dasein, es decir, tu existencia, mi existencia, es nuestra substancia, es la substancia. La existencia del Dasein define y hace y es y crea tu substancia. Y va a decir una frase preciosa. Él va a decir, el hombre debe de ser el pastor del ser. Piensa en un pastor, ¿no? El hombre debe de ser el pastor del ser. Aquí tienes esta fotografía de este pastor llevando a su rebaño, ¿no? Fíjate cómo es una persona pues que está llevando ahí en la tierra, en el polvo, en los campos, ¿no? Lleva sus ovejas a verdes praderas, ¿no? Tú tienes que pastorear el ser.
tú tienes que pastorear tu ser. Tú que eres ser en el mundo, tienes que pastorear tu existencia. Tienes que llevarla, buscarla, activarte. ¿Qué es ser? Y él te va a decir, el ser está en sí mismo. No es Dios ni ningún fundamento. No te lo dio Dios ni es nada que te han dado. Está en ti como Dasein. Y él va a decir, being es algo muy cercano. O sea, tu ser es algo muy cercano a ti. Y sin embargo está muy distante. En parte está muy distante porque no pensamos en él. No pensamos en tu ser, ¿no? Pero si llegas a estar en el claro del bosque, estás confrontándote con el ser, ¿no? Va a decir, apenas lo puedes tocar. Es como que veo el concepto en ese claro del bosque, pero lo puedo tocar poco. Él va a decir, sin embargo, en todo momento nos movemos y somos en un plano, principalmente en el plano del ser. O sea, tú no puedes dejar de ser. Tú eres tu ser en el mundo. Ese ser en el mundo se da a sí mismo, se da, o sea, se muestra, ¿no? Ese ser en alemán se dice es gibt porque ahí está, ¿no? Pero a la vez, cuando tú eres una suma de posibilidades, tú eres una suma de posibilidades inacabadas que busca completarse, que busca enriquecerse, ¿no? Tú eres el destino de ser. El ser humano es, cuidado, como decíamos antes, porque ha sido arrojado en el mundo. Tú has sido arrojada en el mundo. De nuevo, nadie te preguntó, ¿no? Pero nadie te preguntó, pero tú debes de ser el pastor del ser. Tú debes de ser quien acompaña al ser. Ojo, pastor en gran medida es igual a pobreza, ¿no? Un pastor es pobre. Pero en esa pobreza se mantiene la verdad. En esa pobreza se encuentra la verdad. El pastor es el vecino del ser. No es el ser, pero está cerca de él, ¿no? Está cerca. Por eso es este concepto de pastorearlo, ¿no? Bueno, Heidegger nos va a decir, toda pregunta filosófica es una pregunta por tu existencia. Si tú te haces una pregunta filosófica, te estás preguntando por tu existencia. ¿Cuál es mi existencia de ser y estar aquí hoy en el mundo, aquí hoy en esta galería, en esta noche aquí en Belear, en Luxemburgo? Esa es la pregunta filosófica. Porque te estás preguntando al final, ¿qué eres? ¿Qué significa ser soy? ¿No? La única cosa que nos importa en realidad es que podamos plantearlo en una cierta manera en el lenguaje para poderlo entender, ¿verdad? Pero en cualquier caso, y esto es de lo que anticipábamos antes del miedo que anticipábamos, de la preocupación, ese Dasein que tú eres confrontado, estás confrontado con la muerte. Y la muerte va a ser para Heidegger el punto clave y fundamental para poder explicar todo, porque él va a decir, el Dasein es un ser para la muerte. El Dasein es un ser para la muerte, tú eres un ser para la muerte, yo soy un ser para la muerte, va a decir Heidegger. Desde que nací ya soy para la muerte, me tengo que morir y me voy a morir. Entonces esa conciencia de que soy un ser para la muerte es la que crea esa tremenda angustia envolviente, ¿no? Pero a la vez la muerte ofrece posibilidades, porque soy consciente y tomo conciencia, ¿no? Cuando llego a estar en la Lichtung y veo lo que realmente quiere ser, entonces yo digo, bueno, veo mi ser que es, mi ser a la vez me permite abrir posibilidades porque me voy a morir, ¿no? Alguien le preguntó en una conferencia a Heidegger que qué recomendaba para entender todo, ¿no? Dado lo que él planteaba, y él dijo, es muy fácil, visiten cementerios, les invito a que visiten más frecuentemente los cementerios para un poco ponerte en perspectiva, ¿no? La conciencia de la muerte abre las posibilidades. La muerte, en gran medida, la muerte va a definir el tiempo, ¿no? Tenemos una conferencia muy buena sobre qué es el tiempo para los diferentes filósofos. Bueno, aquí realmente lo que estamos viendo es que para Heidegger lo que define el tiempo es precisamente la muerte, ¿no? Entonces él invita un poco a hacer paces con la muerte, a hacer paces con el hecho de que nos vamos a morir, ¿no? El Dasein es finito, tenemos un límite, nos va a decir. Pero ser finito no necesariamente es algo malo, y aquí está ese punto nuevamente de los contrarios que se complementan, ¿no? El ser
es en todo momento búsqueda, es búsqueda activa, es buscar esa Lichtung, buscar ese claro del bosque, provocarlo, talar esos árboles. Ya decíamos, hablando de la Lichtung, la luz es complementaria de la oscuridad es complementaria de la luz. Yo no puedo pensar una cosa sin la otra. De la misma manera, la vida es muerte y la muerte es vida. De la misma manera. Yo no puedo pensar en la luz sin pensar en la oscuridad, ni puedo pensar en la oscuridad sin pensar en la luz. Y de la misma manera, no puedo pensar en la muerte sin pensar en la vida y viceversa. Ahora él va a decir, a ver, señores, lo que pasa es que los filósofos han estado ocupados por hacer cuadrar todo con la lógica, ¿no? Hay tres principios básicos de lógica, son el principio de identidad, el principio de diferencia y el principio tercero excluido. Bueno, él dice, todo el mundo ha estado preocupado con hacer cuadrar todo con estos tres principios de la lógica. Pues no sirve eso, porque aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando, va a decir Heidegger, de que la oscuridad, por virtud de la oscuridad, es que puedo apreciar la luz. Y la luz, en cierta manera, pertenece a la oscuridad. En entender yo el blanco, me aseguro de poder entender el negro. Y en entender yo el negro, me aseguro de poder entender el blanco. Es ese enriquecimiento de los contrarios. Entonces, los tres principios de la lógica, la identidad, la diferencia y el tercero excluido, son un error. No va por ahí, nos dice Heidegger. No va por ahí, eso no es la Lichtung. Eso en todo caso te da light, te da luz, te da veritas, o sea, te da la verdad, pero la verdad romana. A mí me importa la verdad griega, aquella de Parménides, lo que dice Heidegger. No te vayas con la finta de la verdad romana, esa no es la que queremos. Los tres principios de la lógica te llevan al error, no te llevan a la Lichtung. Lo que tú quieres es no confundirte con ese brillo, lo que tú quieres es aletheia. Solamente en el descubrimiento vas a encontrar la verdad. Solamente cuando quites aquello que te obstaculiza a la vista. No buscamos la precisión matemática ni ingenieril, lo que buscamos aquí es descubrir la verdad. Y nos va a decir también para descubrir esa verdad, para ir a ese claro del bosque, no es que tengas que ir al otro lado del mundo, no es que tengas que ir a no sé dónde. Dice una frase en alemán, nicht zum Tor gehen, die Welt zu kennen. No tienes que ir a la puerta o al portón para descubrir el mundo. En realidad basta que mires dentro, ¿no? En realidad basta que mires adentro de ti, ¿no? Y él va a decir, ya lo anticipábamos un poco con ese pastor que es pobre, ¿no? Él dice, la simplicidad. Ese viejo hábito de la simplicidad nos lleva a ejercer lo que necesitamos y lo que es nuestra tarea, la tarea del ser, que es pensar, señores. Pensar es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pensar es ser, pensar te lleva a ese claro del bosque, a descubrir el ser que se manifiesta en ese claro del bosque. La simplicidad es un prerequisito para la Lichtung. La simplicidad es un requisito para ese vaciamiento. Es un requisito sine qua non para ese vaciamiento, para la Lichtung. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué es ser? ¿Qué es ser? Bueno, el Dasein tiene su, digamos, temporalidad, lo podríamos definir un poco, la Zeitlichkeit, palabra otra vez inventada por Heidegger, ¿no? Zeit es tiempo, Keit es como la temporalidad, es como el hecho de que estoy limitado en el tiempo, porque estoy limitado porque me voy a morir, eso define al Dasein, eso me define. Entonces, bueno, ¿qué es esto de ser? Bueno, ser es el coraje, es el valor de enfrentar tu finitud. Eso es ser. ¿Qué es ser nuevamente? Bueno, él va a decir, existieren heißt endlich sein, es decir, existir significa ser finito. Reflexiona sobre ti mismo, sobre ti misma. Existir significa ser finito. Entonces, bueno, seguimos con la pregunta Science-Frage. ¿Qué es ser? ¿Qué es ser? Bueno, él te va a decir, existir significa el radical entendimiento y aceptación de mi finitud. Tengo que radicalmente entender, aceptar, asimilar que voy a morirme, que soy finito, que me termino en un punto.
¿Qué significa nuevamente? What is being? Una y otra vez Heidegger se pregunta, ¿qué significa ser? ¿Qué significa ser? Bueno, tu trascendencia. Si tú te estás preguntando la pregunta por el ser, si tú te estás planteando la Frage, la Science Frage, te estás trascendiendo en ese preguntarte, ¿no? Pero recuerda, son complementarios opuestos, opuestos complementarios, no opuestos negativos, opuestos complementarios. Entonces, ¿qué es el ser? ¿Qué es ser? Pues llegamos a la ecuación final. Llegamos a la ecuación final y al destino último de esta charla. Ser y nada, misma cosa. Fíjate que es una especie como de ecuación, pero no es una ecuación exactamente, es como una proporcionalidad. Ponemos en una misma medalla ser y nada, y son la misma moneda, son la misma medalla, son los dos lados. Being, nothing, same. Aquí tenemos que hacer un reconocimiento al doctor Luis Vergara Anderson, que hace muchos años me enseñara este fabuloso concepto que tantas veces hemos debatido él y yo, Being, nothing, same, que da creación a la obra del mismo nombre que estamos presentando hoy aquí en esta galería, Being, nothing, same, la cual les invito a descubrir. Y bueno, con esto abriremos en un momento más para preguntas y comentarios. Espero que les haya gustado esta charla. Sin duda les invito a que nos acompañen en la próxima o en las próximas dos que son muy importantes, Taoísmo y Lao Tse y los grandes místicos. Cuando hablemos del taoísmo van a haber enormes coincidencias con Heidegger, con el día de hoy. Y cuando hablemos de los grandes místicos hablaremos fundamentalmente de tres de ellos. Hablaremos de Santa Teresa de Ávila, hablaremos de Meister Eckhart y hablaremos de San Juan de la Cruz. Eso será en el mes de abril, taoísmo en el mes de marzo. Y bueno, esperamos por supuesto contar con su presencia. Les invitamos a que se hagan miembros del IKL. Por favor déjenos sus datos de contacto. Nos va a dar mucho gusto verlos aquí en la próxima charla. Muchísimas gracias. Phil Mols, merci. Rick Serrano, desde la galería Subtile, aquí en Bel Air, en Luxemburgo. En esta conferencia Heidegger and the Lichtung de la serie La Philosophie pour tous, de parte del International Kunstverein Luxemburg. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos.